Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Además, es un desafío hasta político, porque nuestros adversarios se frotan las manos. Además, porque estamos llevando a cabo una estrategia distinta, porque ellos, porque son conservadores, autoritarios, son partidarios de la mano dura, de las medidas coercitivas, de cárceles, leyes más severas. ¿Se acuerdan cómo era antes? Pues se ponían frente a las cámaras a decir: no me va a temblar la mano, la ley es la ley. No, esas son balandronadas. Lo que se tiene que hacer es atender las causas y gobernar con el ejemplo. Ellos no fueron un buen ejemplo porque actuaron también como delincuentes. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy jueves 15 de julio del año 2021. A todos nuestros amigos del amplio mundo de las redes sociales, del Facebook, desde donde hoy también estamos transmitiendo, de nuestra página Neopolítica TV, de verdad muchísimas gracias por sintonizarnos, por escucharnos el día de hoy. Muchísimas gracias, amigos cibernautas del amplio mundo de las redes sociales. Benditas redes sociales dicen por ahí, ¿no? Pero bueno, depende. Gracias de verdad, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en una emisión más de NP Noticias de la Tarde. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, oiga, pues el tema que yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo, no tan solo para este gobierno, sino para los gobiernos pasados, el tema que sigue hundiendo la poca confianza que se tiene en los gobernantes y sobre todo en este gobierno, el de López Obrador, que presumió de ser muy distinto y de terminar con tanta y tanta violencia que existe en nuestro país, con tanto derramamiento de sangre, y que hoy desafortunadamente la triste realidad nos dice otra cosa. La cuarta transformación que no logra vislumbrarse, la cuarta transformación que no logra asentarse, porque simple y sencillamente hay un gobierno que busca siempre culpables en el pasado, ¿no? Y mientras eso sucede, parece ser que el presidente se da cuenta que su cuarta transformación se enfrenta con un obstáculo muy complicado, y no es la oposición, porque en este país, usted lo sabe y lo sabe muy bien, no hay oposición alguna. Tal parece que la oposición está arrinconada, temerosa, miedosa de lo que les pueda suceder, sobre todo cuando ya han visto que tenemos a un presidente el más represivo que pudiera haber existido desde la época de Gustavo Díaz Ordaz o de Luis Echeverría. El caso es que López Obrador, el presidente, aseguró ante ese golpe que se da contra la pared y que se llama el crimen organizado o la delincuencia organizada. El presidente aseguró que si no se pacifica el país, por más que se haga en su sexenio,
no se podrá acreditar históricamente su gobierno. Usted lo sabe, lo hemos platicado, cómo está viéndose esto a nivel nacional, porque más allá de cualquier cosa, el caso es que el presidente López Obrador, más allá de las buenas intenciones que pudiera tener, ese obstáculo que es la delincuencia organizada le sigue ganando terreno, y hay un discurso que simple y sencillamente no da para ganar nuevamente la confianza de los ciudadanos. Y ciertamente, aunque en la elección pasada esto todavía se dio, es decir, que la gente todavía confía en este presidente, lo cierto es que al paso que vamos, sin duda, llegar a la siguiente elección, que será la presidencial, seguramente costará muchísimo trabajo ganar. El caso es de que el presidente, al ser cuestionado sobre la muerte de periodistas y activistas de derechos humanos, el mandatario señaló que se debe seguir trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad. Vamos a seguir avanzando en pacificar al país. Es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno, afirmó el presidente durante su conferencia matutina de este jueves, el día de hoy. Y sinceramente, tal pareciera que el crimen organizado sigue ganando terreno. Es algo muy lamentable. Estamos hablando de más de 90,000 muertos hasta el día de hoy, en apenas 2 años y medio aproximadamente en que López Obrador llegó a la presidencia de la República. También es cierto, y no lo podemos negar, que encontró prácticamente un país hecho pedazos. Sin duda es cierto, hay un país que está pues en este momento pues pues fraccionado, dividido por diferentes cárteles de la droga que tienen pues copado al gobierno, ¿no? Ese es el legado que él recibió. Pero también es cierto que es un presidente que conocía y sabía lo que está sucediendo. Así que en ese tema no puede decirse engañado. Sabía muy bien a lo que llegaba, sabía muy bien a lo que se enfrentaba. Hoy, cuando hablamos de este gobierno que no puede acreditar legítimamente, históricamente, la cuarta transformación sin que se pacifique el país, podremos estar hablando entonces de que el gobierno de López Obrador, al menos en ese tema de la violencia del país, ha resultado un fracaso y no ha dado resultados. Así que ojo con eso, porque la verdad sí es algo que sigue escalando, la delincuencia sigue escalando, los homicidios siguen creciendo y pareciera ser que esto no tiene fin. Ante una estrategia que usted bien la sabe y que el presidente ha repetido una y otra vez: abrazos y no balazos. Dice el presidente: no somos como los gobiernos anteriores que tenían mano dura, que había cárceles, que eran gobiernos autoritarios, leyes más severas, y que no somos iguales y que nosotros hemos cambiado la estrategia porque vamos a atender las causas, el origen de todo esto. Y mientras él descifra todo eso, pues la verdad es que el crimen organizado sigue creciendo, los cárteles de la droga se siguen apoderando de gran parte del territorio del país, y las consecuencias son de que incluso hay gobiernos, y se ha hablado esto en varias ocasiones, que en las pasadas elecciones, gobiernos como en el de Michoacán, habrá de gobernar el narco junto con el partido Morena. Y así podríamos hablar también de Sinaloa, podríamos hablar de Sonora, podríamos hablar de Guerrero. Estados del Pacífico donde los cárteles de la droga tienen una muy fuerte presencia, y donde las franquicias de estos cárteles pues llegan hasta el sur de Veracruz, llegan al estado de Veracruz, llegan a Chiapas, llegan a Quintana Roo,
Está distribuido prácticamente el territorio en muchas franquicias de estos grupos delictivos. No podemos negarlo, es una gran realidad lo que estamos viendo el día de hoy. Y bueno, por ejemplo, para no ir más lejos, ha habido emboscadas en Michoacán, incluso han sido atacados los policías. Ayer, por ejemplo, hubo una emboscada a policías, ataques a cuarteles, bloqueos, muertes. La verdad, ha habido mucha violencia. El cártel de Jalisco Nueva Generación recrudece la violencia en Michoacán y en otros estados de la República, sin duda. Emboscan a policías, bloqueos y enfrentamientos que diariamente estamos viendo por todo el país, y esto nos indica que la delincuencia organizada pues prácticamente está haciendo del territorio nacional pues ya algo así como su territorio, porque ya no es territorio ni del Estado. Pareciera ser que aquí en este país la muerte tiene permiso de estar en donde ella quiera, porque no ha habido autoridad que pueda tener una estrategia, y no se trata nada más de matar por matar, y yo creo que eso es muy importante señalarlo, sino tener una estrategia para poder enfrentar al crimen organizado. Tampoco se trata de más derramamiento de sangre, sino que debe de haber una estrategia más eficaz. Una de ellas que en cierta medida ha dado resultados quizás, pero que no sabemos hasta qué punto ha recrudecido la violencia, es el de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha venido pues bloqueando las cuentas bancarias de las organizaciones criminales. No sabemos si eso también ha dado origen de que por un lado la delincuencia organizada ve perdido su dinero y por otro lado recrudece la violencia para tratar de recuperar lo que ha venido perdiendo. Es una cuestión que sería de profundo análisis y que cada quien debe de sacar sus propias conclusiones. Así que, por ejemplo, en Michoacán, donde ganó el partido Morena, usted lo recordará incluso que Silvano Aureoles dijo que Morena tenía vínculos con la delincuencia organizada, que había trabajado con la delincuencia organizada, y de que pues hasta cierto punto había ahí componendas. Vamos a ver qué tanto resulta de todo esto, porque Silvano Aureoles incluso denunció en la Procuraduría, en la Fiscalía General de la República, fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue a Palacio Nacional, donde no lo recibió el presidente, y por ahí también está el llamado que hace otro ex candidato del partido Fuerza por México, que es también senador, Cristóbal Arias, si no mal recuerdo su nombre, donde reconoce que lo que dice Silvano Aureoles pues es verdad, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a todo esto, porque sinceramente hay algo muy peligroso en lo que está sucediendo, y estamos viendo que el partido Morena también ganó en Sinaloa, ganó en Sonora, ganó en Guerrero. Son lugares peligrosísimos, y entonces cuando habla el presidente de que mientras no se logre pacificar al país, pues prácticamente no podrán acreditar históricamente la Cuarta Transformación. Y yo voy más allá para decir que en estos 2 años de gobierno no solamente no han logrado pacificarlo, sino que el crimen organizado sigue creciendo. Y eso es lamentable, porque eso es lo que duele en este país, el tanto derramamiento de sangre, amigos cibernautas. En menos de 10 horas, el cártel Jalisco Nueva Generación ha perpetrado, escúchenlo usted muy bien, en diferentes puntos de Michoacán, 3 emboscadas a policías, el ataque a una jefatura de tenencia y bloqueos carreteros, así como incendio de vehículos. El saldo hasta este momento es de un civil y un policía muerto, 3 detenidos y daños materiales en inmuebles y vehículos siniestrados. Tan solo ayer, 14 de junio. Y eso le puede dar una idea a cualquiera de qué tan grave está el crimen organizado en nuestro país. ¿Qué tanto está enquistado en México el crimen organizado? La lucha por el control de regiones del país por parte de los cárteles de la droga es el pan de cada día. El tema central, y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo,
en que la cuarta transformación que el presidente proclama y que quiere dejar como legado en este país, hoy el presidente lo ha definido con mucha exactitud. Y yo creo que eso es lo que hay que reconocerle. Porque decir que mientras no se pacifique el país, mientras no se logre pacificar al país, no se podrá acreditar históricamente la transformación que él quiere llevar a cabo. Y hasta hoy eso ha detenido cualquier otra cosa, más allá de los actos de corrupción en los que se han visto involucrados servidores públicos del actual gobierno como Heréndira Sandoval, como Manuel Bartlett, como los propios hermanos del presidente de la República. Más allá de todo eso, esto de lo que hoy le estoy hablando, de lo que es el crimen organizado en nuestro país, rompe con cualquier buen deseo que tenga el presidente de la República, más allá de que diga que los neoliberales, que los conservadores, que todo lo que usted ya sabe que dice el presidente y la culpa al pasado. Lo cierto es que, si bien es cierto, es muy poco tiempo para poder tener resultados, no solamente no se ha contenido, sino que ha crecido el número de muertos, y eso te puede dar una idea, o nos puede dar una idea, que la delincuencia organizada sigue creciendo y sigue ganando terreno. Es una estrategia que lleva a cabo el gobierno, la que yo le comentaba, que lleva a cabo el gobierno de abrazos y no balazos, impide incluso a las Fuerzas Armadas ya no solo repeler las agresiones de los criminales, sino de proteger a la población ante los embates de la delincuencia en donde pueda haber fuego cruzado. ¿Qué digo? Es una situación que tenemos que analizar muy bien. La lucha por el control de regiones del país por parte del cártel de la droga es el pan de cada día, y ante ello la Guardia Nacional y la milicia hacen mutis y prefieren replegarse que provocar una matanza con pérdida de vidas humanas, aunque sean del bando de los malosos. Así de ese tamaño. Además de que la Guardia, como que también por órdenes presidenciales, pareciera ser que está detenida, ¿no? Es una Guardia Nacional que pues hasta cierto punto llega con cierto temor. Digo, en donde verdaderamente están los chingadazos, ¿no? Que es con los malosos, ¿no? Con aquellos que traen armas de grueso calibre también. Porque los de la Guardia Nacional encuentran, por ejemplo, a una manifestación de gente que reclame algo, igual, y los detienen arbitrariamente, ¿no? Pero cuando realmente es una zona, conflicto de guerra como Michoacán, como Guerrero, como lo que está sucediendo en Chiapas, donde están retenidos los de la Guardia Nacional aquí en Chiapas, no me acuerdo en qué poblado, están retenidos. El presidente de la República dice que no están secuestrados, por ahí tenemos el dato. Aquí en Chiapas están retenidos los de la Guardia Nacional. El presidente dice que no están secuestrados. Técnicamente es cierto, no están secuestrados, pero ¿sabe qué? No pueden salir. Llegaron a haber un asunto ahí que hay de problemas entre los campesinos, allá por San Cristóbal de las Casas. O sea, son comunidades de allá de Chiapas, en donde la Guardia Nacional prácticamente está retenida. Hay problemas muy fuertes, ¿no? Entonces ahí la Guardia Nacional como que se detiene porque la gente está molesta. Pero por ejemplo hay otras zonas donde hay algún otro conflicto de problemas de algún bloqueo o algo, llegan y te desalojan arbitrariamente, o no arbitrariamente, ¿no? Dentro de lo que están dentro de sus atribuciones. Pero si se da usted cuenta, cuando hay cocolazos, como dice por ahí, la Guardia Nacional se mantiene a distancia. En fin, esto es lo que estamos viendo el día de hoy. Lo que ocurre en Chiapas, les repito, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, en cuanto a la violencia criminal y el número de desplazados, es solamente la punta del iceberg de la violencia que como cáncer hace metástasis en el resto del territorio nacional. Así que el parte que se rinde por el Ejército, Marina y Guardia Nacional en Palacio Nacional debe evitar a toda costa un reporte de muertos. Ese es el tema que le estoy diciendo, aunque sean delincuentes a manos de las fuerzas del orden. Es decir, la Guardia Nacional, el Ejército,
como que tiene impedido o como que está maniatada para poder repeler un ataque o enfrentarse de plano a los malosos. No debe de haber, en el reporte que se le hace diariamente al presidente en Palacio Nacional, no debe haber reporte de muertos. ¿Y esto qué significa? Que prácticamente están atados de brazos, así de ese tamaño. Ven, ojalá y esto lo entendamos porque creo que las muertes ocasionadas por el crimen organizado ponen en entredicho la cuarta transformación. Igual que lo que está sucediendo con lo del COVID, ¿no? Que pone en riesgo la estrategia del gobierno, porque fíjese usted, incluso con lo del COVID, ya el presidente ya anunció que no hay riesgos, escúchelo usted muy bien, que no hay riesgos por contagios de COVID para el regreso a clases en agosto. Lo dijo el presidente. Y si tú te pones a pensar todo eso y lo juntas, te das cuenta que por un lado tiene lo del crimen organizado, donde yo creo que ha habido una mala estrategia. Digo, usted sabrá si tiene otros datos, como dice el presidente, ¿verdad? Pero el tema también del COVID-19 y el tema del regreso a clases, pues sin duda va a ocasionar más muertes. Hoy tenemos más de 235,000 muertes. Estamos hablando de más de 2,5 millones de contagios, muertes al día, más de 230 diarias muertes, personas que mueren por el COVID, y el presidente está anunciando el regreso a clases. No hay pretextos, dice el presidente, cuando ya estamos viendo también una tercera ola de la pandemia del COVID en diferentes mutaciones, ¿no? Diferentes cepas que está ya prácticamente invadiendo nuevamente al país. El presidente López Obrador aseguró que su gobierno trabaja en un plan integral para mejorar las escuelas del país. Y ese es otro tema, porque muchas de las escuelas incluso no tienen ni agua. Imagínense ustedes, están en muy malas condiciones. El presidente López Obrador sostuvo que no hay riesgos por contagios de COVID en el país ante el regreso a clases presenciales en agosto. Imagínese usted qué es lo que va a suceder. Yo creo que el presidente tendría que pensarlo mejor, ¿no? Está actuando con el estómago y esto sinceramente se va a salir de control. Se reinician las clases a finales de agosto en todo el país. No vamos a tener para entonces problemas de contagios que puedan poner en riesgo a los niños, jóvenes, maestras y maestros y al personal educativo, porque está demostrado que la pandemia afecta a las personas mayores. Imagínese usted, es lo que dice el presidente de la República, imagínese usted, y el grave problema en que se va a meter el mandatario si llega a seguir creciendo el número de muertos. Sinceramente, digo, no sabemos qué es lo que el presidente escuche o le digan. Lo que sí es cierto es que esto es muy, muy grave. Sinceramente, imagínese usted, llevamos 235,000 muertes. ¿Cuántas más podrían sumarse si regresan los maestros, si regresa el personal administrativo, el personal educativo a todas las escuelas? Sin duda, desde luego, los niños, ¿no? Porque a lo mejor los niños puede ser que no tengan síntomas, pero sí pueden contagiar, ¿no? Y eso habla de que llegan a sus casas, conviven con los abuelos, con los tíos, con los primos, y más cuando se sabe incluso que muchas de las personas que ya tienen las 2 vacunas o que ya fueron vacunados o que ya tienen el cuadro completo, se vuelven a contagiar e incluso hay casos, usted lo sabe, que han fallecido. Así que pues hay que estar muy atentos porque esto es otro gravísimo problema que trae el presidente de la República, lo de la inseguridad, de una mala estrategia, y lo de la pandemia con una o con otra muy mala estrategia. El presidente reiteró que el retorno a las aulas será en agosto a nivel nacional, como lo marca el calendario escolar de la Secretaría de Educación. Esto debido a que hay condiciones para ello y el gobierno actual está trabajando en un plan
para mejorar las escuelas. Yo no sé, a lo mejor usted tiene otros datos, como dice el presidente de la República, pero sinceramente es algo muy, muy delicado lo que está diciendo el presidente. No hay nada que impida reiniciar las clases presenciales, con el riesgo enorme, sinceramente, yo diría, cuando dice esto el presidente, con el riesgo enorme de que existan pues una mayor cantidad de muertos que se van a sumar a las cifras escalofriantes que ya tenemos oficiales, porque extraoficiales se habla de más de 500,000 de muertos, de ese tamaño. Digo, por si tiene usted alguna otra información, pues bueno, o si es usted de las personas que creen ciegamente en el presidente de la República, pues allá usted, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo no me atrevería a mandar a mis niños a la escuela en esas condiciones, sinceramente, porque es muy delicado el tema. Los padres de familia corren un gravísimo riesgo de esa naturaleza, de esa manera, y bueno, cada quien tendrá su responsabilidad. Históricamente, pues habrá de poner a cada quien en su lugar, con un mandatario que ha sido insensible, yo diría, en este tema. Ciertamente hay la necesidad de regresar a clases presenciales, pero no bajo esas condiciones. Así que saque usted sus propias conclusiones, y bueno, que cada quien piense lo que quiera, porque la tercera ola del COVID toma fuerza en México. Los contagios están en niveles del invierno, imagínese usted, hasta el momento, le repito, más de 2,600,000 personas han sido contagiadas, para que usted se dé cuenta de lo grave que es este asunto. No solo no se ha ido el COVID, y sinceramente nosotros lo vemos muy lejos de que se vaya a ir. Además, lo más grave es que está cobrando mayor fuerza de nuevo, de verdad, en el territorio nacional. La Secretaría de Salud dio a conocer que hay aproximadamente 11,000 personas que ya dieron positivo al virus en las últimas 24 horas. Imagínese usted, 11,000 personas que ya dieron positivo al virus en estas últimas 24 horas. Esto es algo muy, muy delicado. Estamos hablando de más de 2,600,000 personas contagiadas, 235,000, más de 235,000 personas que han fallecido pues por el COVID-19, y sería cuestión de pensar muy bien, si usted estaría dispuesto a mandar a su niño, a su niña, a sus pequeños, a sus hijos a clases, ¿no? Yo pienso que hay que pensarlo muy, muy bien, de verdad, sinceramente, porque pues es una situación algo complicada el hecho de que pues así, sin analizar detenidamente, se vaya a hacer, ¿no? Porque sinceramente yo creo que todos tenemos una responsabilidad, y los padres de familia también, ¿no? Los maestros también, que en todo caso se verían obligados a ir a clases, ¿no? En fin, eso es lo que pasa en el ámbito nacional. Oiga, y en el ámbito estatal, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez está muy contento, usted lo sabe, porque ya en los baños públicos, o en los baños, más bien dicho, de las gasolineras, pues ya no cobran, que es muy gratis, dice el gobernador del estado. Creo que ayer dio una rueda de prensa donde pues, de verdad ya no sabe uno qué pensar de este gobernador, que se alegra porque en las gasolineras ya no pidan ni propinas. Digo, yo no sé, pero es posible que usted tenga conocimiento de que cada caseta de policía, que cruza usted, cada caseta de peaje, obligatoriamente tienen que tener unos baños para que la gente pueda hacer alguna necesidad fisiológica.
eso es una obligación. Es como cuando llega usted a algún restaurante a comer, pues debe de haber un baño donde usted pueda lavarse la mano o pueda hacer alguna necesidad. Lo mismo pasa con las casetas de cobro, que deben de tener baños para que la gente que forzosamente tiene que pagar su caseta, pues pueda ir al baño, ¿no? Entonces el gobernador salió con esa soncera de que estaba muy feliz, que el cambio aquí ya se percibe, porque resulta que en las gasolineras ya no cobran el servicio del baño y que las propinas son gratis. Y mientras eso hace el gobernador del estado, la delincuencia aquí en Veracruz también sigue desatada. En Jalapa, la capital del estado, el secuestro está fuera del control. Es el municipio con más casos en Veracruz. Así, mientras el gobernador está muy alegre, pues, de que en las casetas, los baños que tienen las casetas de cobro ya no te pidan ningún dinero según él, porque antes cobraban y ahora da muchísimo gusto pasar y que no te cobren. Mientras eso dice el gobernador, en los últimos meses ha habido una reducción en el delito de secuestro en Veracruz. El estado permanece como el primer lugar nacional con 748 casos acumulados desde el 1 de diciembre del 2018, de ese tamaño. En el informe mensual publicado por la organización Alto al Secuestro, el estado ocupó junto con Sinaloa el tercer lugar en junio con 9 delitos, solo detrás del Estado de México con 16. Cabe destacar que en el mes de mayo en Veracruz fueron contabilizados por dicha organización 11 delitos, por lo cual habría vuelto a disminuir la incidencia en junio. En lo que va de la presente administración federal, se han registrado 3.734 secuestros en el país. Jalapa es el municipio veracruzano que permanece entre los 5 primeros a nivel nacional con mayor incidencia de este delito, con 47. La lista la encabeza Benito Juárez, Quintana Roo con 51 y le sigue Ecatepec, Estado de México con 48. A nivel estatal, la capital también encabeza la estadística, seguido de Coatzacoalcos, desde donde transmitimos, con 42, Córdoba con 40, el puerto de Veracruz con 37 y Martínez de la Torre suma 36. Es importante señalar que la organización presidida por Isabel Miranda registró durante junio 85 secuestros que implicaron a 118 víctimas, contabilizando 35 que fueron reportados en medios de comunicación. Así, en contraste, las autoridades solamente reconocen 50, así como a 68 víctimas. ¿Qué es lo importante para este estado de Veracruz? Pues que se atienda los altos índices de delincuencia y que el gobernador del estado de Veracruz deje de andar festejando cosas de verdad que no tienen nada que ver con la gobernabilidad. Que deje de andar festejando logros que no se entienden por ningún lado, ¿no? Mientras la delincuencia organizada sigue a la alza. Nada más aquí en Coatzacoalcos, ayer, antier, hubo ejecutados aquí en una importante plaza comercial de esta ciudad. Es decir, el gobernador está ocupado festejando un logro para él, porque pues yo creo que es un personaje que no tiene ninguna formación política, un logro, el hecho de que en las gasolineras, dice, ya no cobren los baños. Esto de verdad se hace irrelevante, insensible ante los hechos graves que suceden aquí en el estado de Veracruz, donde la delincuencia sigue creciendo. Cuando le hablamos al principio de que el presidente de la República ha dicho que no se puede hablar de una verdadera transformación si no se pacifica el país, también corre al estado de Veracruz esta situación, porque aquí en Veracruz somos uno de los estados más violentos a nivel nacional. Y esto de verdad es algo muy, muy delicado, que bueno, cada quien sabrá si mentimos o no, pero aquí en Veracruz la situación de verdad ha sido muy, muy complicada, muy, muy difícil, y cada uno de nosotros ha visto o ha estado cerca o ha leído o ha escuchado ejecuciones,
una serie de delitos como el de extorsión, feminicidios, secuestros, cobros de piso. Es algo que en muchas ocasiones se trata de ocultar o se trata de minimizar, pero mientras no se logre pacificar al país, sinceramente estamos hablando de un verdadero fracaso de esta cuarta transformación hasta el día de hoy, sinceramente, y eso no lo podemos también dejar de lado. Así que al menos Coatzacoalcos atraviesa una situación muy complicada, muy difícil en este tema de seguridad. Los últimos acontecimientos nuevamente, después de que digo, ya pasamos una etapa muy difícil de la pandemia, donde la activación económica pues estuvo detenida, se reactiva después de las vacunas, las plazas vuelven otra vez a llenarse, y ni bien está saliendo uno de eso cuando regresa la otra pandemia, que es la del crimen organizado, a llevar a cabo acciones violentas, como en el caso que le acabo de decir aquí en Coatzacoalcos, en una importante plaza comercial, donde antier, para ser más exactos, si no mal recuerdo fue antier, un comando armado ingresa y asesina a 3 personas. Digo, esto nos coloca en una situación de mucho temor, en donde las familias siguen huyendo, las inversiones no llegan, a pesar de que nos han anunciado que el corredor interoceánico, que es la panacea y que con esto se va a solucionar todos los problemas. Lo cierto es que hasta el día de hoy nada de eso ha sucedido. En serio, ¿no? Y estamos hablando de que nos anuncian todos los días lo que el corredor interoceánico va a venir a hacer aquí al sur del estado de Veracruz, a unir los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, Oaxaca, que va a haber muchos empleos, muchas inversiones. Son 2 años y medio hasta el día de hoy que no hemos visto absolutamente ninguna inversión hasta el día de hoy. Antes bien, hemos visto atropellos, sinceramente, porque ahí está, por ejemplo, lo que están señalando campesinos de Tezistepec, que son despojados de sus tierras en el proyecto del corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec. Es el corredor interoceánico, por donde va a cruzar, hay propiedades que están expropiando y algunas otras se están comprando, pero también se habla de despojos por parte del gobierno federal. Mire usted, campesinos del municipio de Tezistepec denunciaron haber sido despojados de sus tierras y desalojados por la fuerza a manos de elementos de la Secretaría de Marina, Fuerza Civil y Guardia Nacional. Para que tenga usted una idea, explicaron que sus terrenos forman parte de uno de los polos de desarrollo del corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec y están ubicados a un costado de la autopista Minatitlán-Acayucan, a la altura del kilómetro 18, el cual cuenta con una superficie de 140 hectáreas. Los afectados se inconformaron en el Parque Independencia de Coatzacoalcos, pues aseguran ser los propietarios de dichas tierras desde hace 35 años. Sin embargo, acusan al ciudadano Ricardo Cano Trueba de efectuar la compraventa de 500 hectáreas donde también se encuentran sus predios, por lo que fue en el mes de mayo del presente año cuando la institución pública Corredor Interoceánico les notificó a través de un oficio firmado por Irma Ruth Lara Gallegos que tenían 30 días para retirarse del lugar, de lo contrario serían desalojados a la fuerza. Estos posesionarios, habitantes de estas tierras, fueron desalojados por la Guardia Nacional, por la Fuerza Civil. Y ante esta circunstancia, los posesionarios de estos terrenos dicen
decidieron solicitar una audiencia con la institución pública Corredor Interoceánico, llevándose a cabo en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, el día viernes 2 de julio de este año, para denunciar una escalada de violencia que se venía generando dentro de nuestros predios, dicen ellos, así como hacerle ver a los representantes de este corredor interoceánico que el predio en el que habitan o el que habían comprado la institución del corredor interoceánico, nosotros nos encontrábamos, dicen, en posesión desde hace más de 35 años. Así que no lo respetaron y prácticamente los desalojaron. Hay complicidades, hablan ellos, del señor Ricardo Cano, junto con el alcalde de Tezistepec, Saúl Reyes Rodríguez, y utilizan estos terrenos para el aprovechamiento del huachicol, manteniendo una vigilancia armada rondando su propiedad. Han venido usando esos predios para el aprovechamiento del huachicol y que siempre han mantenido una vigilancia armada rondando, dice, por nuestra posesión. Y en una reunión acordaron con el corredor interoceánico realizar trabajos técnicos para determinar la ubicación de nuestro predio en los intereses de la institución pública. ¿Cuándo va a aterrizar el corredor interoceánico? Sinceramente no lo sabemos. Nos han dicho muchas cosas, no hay inversionistas, no hay seguridad, y mientras no haya seguridad no va a haber inversiones, la gente se sigue yendo de Coatzacoalcos, las casas siguen abandonadas, nuestro malecón de Coatzacoalcos está prácticamente destruido, el Hotel Varadero, uno de los hoteles emblemáticos de aquí de Coatzacoalcos, se cae a pedazos, todos se están llevando, se está cayendo, la gente se mete ahí, saquea lo poco que hay. Estoy hablando de plafones y cables y todo eso. Está prácticamente abandonado este hotel sin que ninguna autoridad haga algo por este edificio que tantos y tantos años tiene en Coatzacoalcos y que fue emblemático en el momento más próspero de esta ciudad, de las avenidas, ciudad para vivir siempre. Coatzacoalcos, que hoy está prácticamente abandonado, es un pueblo fantasma. Aquí tenemos a una secretaria de energía que es Rocío Nales, salió de Coatzacoalcos, no ha hecho absolutamente nada por Coatzacoalcos esta señora. Una funcionaria federal que debería de hacer algo por Coatzacoalcos está prácticamente olvidada o olvidando esta tierra que le dio todo, que le dio los votos para ser senadora con licencia, que hoy es secretaria de energía, una diputada federal como Tania Cruz Santos, que se ha olvidado de esta ciudad, que fue reelecta hace unos días. 3 diputados locales, incluyendo a Amado Cruz Malpica, presidente municipal electo, que no hizo nada por Coatzacoalcos. Es lamentable lo que estamos viendo el día de hoy, sinceramente, lamentable. Una senadora como Claudia Valderas de aquí de Coatzacoalcos, que está prácticamente como si esta ciudad nunca la hubiera conocido. Muy lamentable lo que estamos viendo, cómo Coatzacoalcos de verdad tiene 3 diputados locales, una diputada federal y 2 senadoras de la República, y nadie, absolutamente nadie, hace algo por esta ciudad. Sinceramente no sabemos en qué vaya a terminar todo esto. Es muy lamentable decir lo que estamos viviendo aquí en Coatzacoalcos. No hay nadie, absolutamente nadie, que se preocupe por esta ciudad. El actual alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, no ha tenido la capacidad, ni la vocación, ni la visión de realmente hacer algo por Coatzacoalcos. Uno de los municipios que más recursos recibe. Estamos hablando en total como de unos 2.500 millones de pesos anuales. Y mire usted, no hay nada, absolutamente nada en esta ciudad.
Es muy lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy en esta ciudad donde hay mucha gente generosa, mucha gente de noble corazón, que confiaron en sus autoridades, que volvieron a confiar ahora el 6 de junio, pero que la ciudad sigue cayéndose a pedazos y ojalá se abran los ojos para darnos cuenta o para que se den cuenta que estas autoridades resultaron un verdadero fracaso, que Morena ha sido un partido que no ha tenido el compromiso real con los ciudadanos, que no hay una vocación ni una visión para sacar o hacer de esta ciudad la ciudad que éramos antes. Es muy lamentable, sinceramente. El corredor interoceánico que tantas y tantas veces nos han vendido con mentiras, pues simple y sencillamente pues no aterriza, ¿no? Y eso pues sinceramente es muy lamentable. En fin, muchas gracias a Adolfo Rojas García, a Kevin Omar Ramos Amudio, licenciado Kevin, gracias por estarnos viendo, por estarnos sintonizando, de verdad muchísimas gracias. Vamos a escucharnos, a vernos en nuestro siguiente programa. Hoy ha sido un día muy importante porque yo creo que el presidente de la República ha reconocido algo que no se atrevía a hacerlo y que tiene que ver con la violencia en este país. Mientras no se logre pacificar a México, no se podrá acreditar históricamente la cuarta transformación. Así hagan lo que hagan, porque el propósito fundamental de los ciudadanos al otorgarle su voto al presidente López Obrador era para que regresara la paz y la tranquilidad a este México que sigue desangrándose. Es de verdad la mayor exigencia que el pueblo le hace al presidente López Obrador. Ojalá y el presidente ya deje todo ese odio y todo ese rencor que tiene y se dedique realmente a gobernar, que se dedique a conciliar, que se dedique a pacificar a todas las clases sociales, que deje de dividir al país, que se dedique realmente a una verdadera estrategia que le permita al país caminar en santa paz y con algo de tranquilidad. No se trata, lo dijimos hace rato también, de andar repartiendo balazos para arriba y para abajo, sino se trata de tener una estrategia, una mejor estrategia, con otro tipo de estrategia, porque ocultando las cifras, como ha hecho el presidente, no se tapa el sol con un dedo, ni se soluciona la enorme inseguridad que vivimos. En fin. Bueno, pues muchas gracias, amigos cibernautas, por habernos escuchado, por habernos visto. Amigos del Facebook, del amplio mundo de las redes sociales, de nuestro portal de noticias Neopolítica TV, muchas gracias de verdad. Nos vamos a escuchar, nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente jueves, ya es viernes chiquito, ya se acerca el fin de semana y aquí nos vemos en nuestra siguiente emisión. Gracias, hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.